Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Volvemos con más Retrovisor. Seguimos con las entregas que estamos haciendo en Retrovisor, en este aporte al esclarecimiento político, que de alguna forma llamamos en un momento conociendo el enemigo. Quizás el enemigo más grande que tenemos es la ignorancia de nuestra propia historia, lo que nos hace suponer determinadas configuraciones de la estructura del poder que son totalmente erradas o simples, por no decir realmente infantiles. En el capítulo 4 del libro Últimas Noticias de Fidel Castro y El Che de Rogelio García Lupo, de Editorial Vergara, vamos a leer un texto que se llama El joven Che y los prisioneros secretos de Perón. Después del estallido militar y del bombardeo de Plaza de Mayo, en junio de 1955, el gobierno de Perón agonizaba rápidamente y decidió poner en libertad a algunos centenares de presos políticos. Entre ellos estaban 35 hombres que, a la hora de la liberación, presentaron una inesperada dificultad. Resultaba difícil disponer su libertad porque ninguno de ellos estaba oficialmente preso. Eran 32 ciudadanos de Guatemala y 3 de El Salvador. Habían llegado a la Argentina el año anterior después de obtener asilo en la Embajada Argentina en Guatemala, donde un golpe de Estado organizado por la CIA derribó al presidente, coronel Jacobo Arbenz. Todos habían compartido el refugio diplomático con un médico argentino de 27 años que, al despedirse de ellos, les dio cartas de recomendación para sus padres y amigos en Buenos Aires. A los asilados se los recuerda como los prisioneros secretos de Perón, y al joven médico que trató de ayudarlos se lo conoció después con un apodo que entonces aún no había recibido: el Che. La invasión del territorio de Guatemala en junio de 1954 por una fuerza armada irregular y el bombardeo de la capital conmovieron profundamente a América Latina y tuvieron una inmediata repercusión en la Argentina. Perón no ocultó su disgusto por la descarada intervención norteamericana en Guatemala y dio instrucciones a la Cancillería para que la posición oficial se expresara en la OEA. México, Chile, Uruguay y Argentina votaron contra la intervención en Guatemala. La evolución de la situación en ese país había interesado a Perón desde el primer momento, cuando el joven coronel Arbenz, rodeado de un grupo de militares revolucionarios, emprendió un programa de reforma agraria y cambios políticos que desde la perspectiva peronista mostraban cierto parentesco con el justicialismo. A fin de recibir información de confianza sobre lo que pasaba en Guatemala, Perón designó a Nicasio Sánchez Toranzo, un ex radical con quien consultaba temas políticos, como embajador en Guatemala, y casi de inmediato hizo nombrar a su hermano, el general José Antonio Sánchez Toranzo, como jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, recién creado. La cuestión de Guatemala, sin embargo, no era sencilla.
Arbenz había recibido el apoyo del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, construido sobre los cuadros del Partido Comunista, y existía una campaña internacional de prensa destinada a alertar sobre el peligro de que los comunistas terminaran dominando a los inexpertos militares del coronel Arbenz. También complicaba la posición ante la invasión de Guatemala, una doctrina argentina sobre el asilo territorial que en esos mismos momentos se había discutido en la 10ª Conferencia Internacional de Caracas. La doctrina reforzaba el principio de no intervención y en cuanto a los exilados políticos sostenía que debía limitarse su potencial actividad hostil hacia el gobierno que los había desterrado. En la conferencia, la delegación argentina se enfrentó con la de Estados Unidos, aunque Perón tomó como resguardo denunciar también la intervención comunista en el hemisferio sin mencionar el lugar. Los representantes argentinos, encabezados por el canciller Jerónimo Remorino, recibieron instrucciones de no atacar a la política de Estados Unidos en América Latina, sino al bradenismo, una fórmula que personalizaba el conflicto en el ex embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Sproul Braden, archienemigo de Perón, aunque siempre resultó funcional a los intereses políticos de este. Y en esos días Braden estaba precisamente invitando al derrocamiento del gobierno de Guatemala. Por eso, cuando finalmente entraron en la capital de Guatemala los hombres armados de la CIA, el embajador Sánchez Toranzo recibió de Buenos Aires un mensaje cifrado, breve y dramático. «Abre las puertas de la embajada», decía este mensaje. A las 48 horas siguientes, unos 300 hombres entraron en tropel en la sede diplomática argentina. Uno de ellos era el médico Ernesto Guevara, que, sin embargo, conservaría la privilegiada y extraña condición de invitado por el embajador Sánchez Toranzo. Y una treintena serían los incómodos prisioneros de la cárcel de Villa Devoto, a quienes, un año más tarde, se los puso en la calle sin ninguna explicación, exactamente igual que el día que se los detuvo. Los 300 refugiados de los primeros días se redujeron con el correr de las semanas hasta estabilizarse en menos de 200, quienes permanecieron esperando los salvoconductos para abandonar el país. El nuevo gobierno impuso la condición de que los asilados debían partir hacia el país cuya embajada los había recibido, aunque la mayoría prefería establecerse en México por la cercanía de sus familias. Desde el primer momento, el gobierno argentino había revelado preocupación por los refugiados en su embajada. Al principio se contaba medio centenar de militares, algunos de ellos jóvenes oficiales, pero estos gradualmente fueron renunciando al asilo. Quienes permanecieron hasta que se los trasladó a nuestro país fueron los sindicalistas, algunos intelectuales jóvenes y líderes estudiantiles, muchos de ellos efectivamente comunistas. En las calles de la ciudad de Guatemala cazaban comunistas
a los que se sometía a juicios sumarios y había fusilamientos públicos y clandestinos en distintos lugares. Perón siguió personalmente el caso de Guatemala y no fue un secreto que en esos años más de una vez temió que una fuerza organizada por exiliados argentinos intentara derrocarlo desde el exterior. También lo siguió porque la suerte de estos militares embarcados en una revolución social era, en cierto modo, una materia de su propiedad. Arbenz, escribió el historiador norteamericano Roland M. Schrader, contó con un ejército que por lo menos fue neutral y que en la mayoría de los casos favoreció a su gobierno. Por fin, a mediados de septiembre de 1954 y al cabo de 10 semanas de asilo en la hacinada embajada, los refugiados recibieron la noticia de que serían transportados a Buenos Aires en aviones T-11 de la Fuerza Aérea Argentina. Apenas con lo puesto, 118 hombres abandonaron la residencia diplomática. Casi ninguno tenía información sobre el país al que se dirigía. Algunos solo conocían el nombre de Perón, pero todos estaban completamente convencidos de algo. Seguían con vida gracias a la protección argentina. Buenas noches, aquí vuelvo Carlos César Navarro en la columna que hemos denominado Ramón Carrillo para Retrovisor. Vamos a volver y volvimos como pudimos. Andrajosos quizás, pero esta vez volvemos en Retrovisor a tomar el texto de Mircea Angel sobre la verdad de la industria farmacéutica y vamos a tocar un tema referente a cuánto en Estados Unidos se invierte realmente cada vez que se desarrolla un medicamento nuevo. ¿Cuánto gasta realmente la industria farmacéutica en investigación y desarrollo? Las compañías farmacéuticas afirman que las medicinas son caras porque les es necesario cubrir los altísimos costos en investigación y desarrollo. En 2001 calcularon esos costos en $802 millones, en dólares del año 2000, para cada nuevo medicamento que colocaron en el mercado. Luego, la firma consultora Bain & Company elevó el costo a $1.200 millones por medicamento, pero incluyeron los gastos de comercialización. En esta afirmación hay una especie de chantaje implícito. Si queremos que las compañías farmacéuticas sigan fabricando drogas salvadoras, tenemos que pagar, agradecidos, el precio que nos cobren. En caso contrario, es posible que nos despertemos una mañana y descubramos que se acabaron las nuevas medicinas. Como dijo Alan F. Holmer, presidente de la Asociación Comercial de la Industria, Investigación Farmacéutica y Fabricantes de los Estados Unidos, Pharma, en una entrevista radial, créanme, si les imponemos controles a los precios de la industria farmacéutica y si reducimos la investigación y desarrollo que esta industria puede realizar, eso va a perjudicar a mis hijos
y a los millones de estadounidenses que padecen enfermedades graves. La industria admite que les cobra a los estadounidenses, en especial a los que no tienen seguros o asistencia social, y yo agrego de mi parte, de Carlos Navarro, que estos son muchos y la pasan muy mal, sigue el texto, mucho más que a la gente de otros países, pero insiste en que necesita hacerlo para compensar lo hecho de que otros países regulen los precios. O sea, los empresarios norteamericanos dicen que ellos pagan de más, los ciudadanos norteamericanos le dicen a ellos pagan de más porque nosotros pagamos de menos. Los estadounidenses tienen que financiar una parte desproporcionada de costos de investigación y desarrollo, dicen, porque nadie más puede o quiere hacerlo. Sacan a relucir este argumento cada vez que hay el menor indicio de que alguien esté pensando en regular los precios en los Estados Unidos. William Safire lo utilizó en una columna de New York Times donde decía que el precio de los nuevos medicamentos por prescripción es alto en los Estados Unidos porque incluye las enormes inversiones de los fabricantes en investigación científica. Y sigue la autora con un subtítulo que dice Caja Negra. Teniendo en cuenta dicho razonamiento, es importante averiguar cuánto le cuesta a la industria introducir un nuevo medicamento en el mercado. ¿Realmente son 802 millones de dólares? Obtener la respuesta a esa pregunta no es tan fácil como parece, porque la industria no proporciona los datos necesarios. Las compañías individuales incluyen los desembolsos totales en investigación y desarrollo en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por su sigla en inglés, y el informe anual de Pharma da promedios de toda la industria porque el total de investigación y desarrollo, así como cifras promedio de los detalles de gastos globales en funciones generales de investigación y desarrollo, uno de los rubros más grandes es otros. O sea, otros es curros, es representación, es marketing. Pero las compañías no facilitan las especificaciones realmente importantes, como, por ejemplo, cuánto invierte cada compañía y con qué fines en el desarrollo de cada medicamento. Afirman que esa información es confidencial. Como observó el representante Henry Katzman de DCALIF, el problema básico radica en que todos los costos farmacéuticos, incluso el de investigación, se encuentra en una caja negra. No están a la vista, no hay transparencia. Este tipo de encubrimiento resulta extraño en una industria que justifica sus altos precios con sus altos costos de investigación más desarrollo. Tampoco sabemos qué actividades se incluyen bajo el rubro de investigación y desarrollo. Es posible que muchas de ellas correspondan a marketing, que se cuenta como investigación y desarrollo porque es mejor visto tener un gran presupuesto para investigación y desarrollo que para marketing. Un indicio de que así es está en el hecho de que una parte cada vez mayor de ensayos clínicos corresponde a estudios de cuarta fase. Recordarán que en el capítulo 2 aclaramos que estos son estudios de medicamentos que ya se encuentran en el mercado, con el propósito supuesto de obtener más información sobre efectos a largo plazo y posibles usos adicionales. Pero muchos estudios de cuarta fase
constituyen sobre todo un recurso para dar a conocer a médicos y pacientes los medicamentos de la compañía. Les pagan a los clínicos con el fin de que los administren y luego presenten un mínimo informe a la empresa. En otras palabras, pueden ser considerados como trucos de promoción. A pesar del hecho de que investigación y desarrollo es una caja negra, es posible calcular, a grosso modo, los costos por medicamento dividiendo el total de investigación y desarrollo de la compañía por la cantidad de nuevos medicamentos. Esto implica, por supuesto, cierta estabilidad, es decir, que más o menos la misma cantidad de medicamentos ingresa en el mercado cada año y que los costos totales de investigación y desarrollo permanecen más o menos constantes. No es así exactamente. Sin embargo, este simple cálculo es un modo de alcanzar un estimado burdo. Si analizamos el año 2000, por ejemplo, año en que la industria afirma haber invertido 26.000 millones de dólares en investigación y desarrollo, y 98 medicamentos ingresaron en el mercado, el costo promedio antes de impuestos por cada uno fue, según esos cálculos, no mayor a 265 millones de dólares y el costo después de impuestos fue alrededor de 175 millones de dólares. Los costos de investigación y desarrollo son desgravables y en la actualidad la tasa impositiva corporativa es más o menos el 34%. Esto sería el costo máximo, ya que es probable que la cifra total de investigación y desarrollo de Pharma incluya actividades que muchos calificarían de promocionales y la industria obtiene generosos créditos impositivos y deducciones. Si tomamos el año siguiente, año en que la industria afirmó que había invertido 30.000 millones de dólares y solo 66 medicamentos ingresaron en el mercado, el costo antes de impuestos por drogas sería más alto, 455 millones de dólares, y el costo después de impuestos, 300 millones de dólares. Como se puede constatar, cualquier intento de determinar el costo por medicamento depende en gran medida de la cantidad de medicinas, un tema al que retornaré más adelante. Viva Techín y Vicentín a cacerolear. Vivan los ricos y los evasores de mi Argentina. Vivan los Macri, vivan los Roca, González Fraga. Vivan los curros de las empresas que a mí me explotan. Que a mí me explotan y me pagan mal. Y si me estafan o me chorean, los defiendo igual. Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos de Retrovisor de Radio Independencia. Los esperamos el próximo sábado nuevamente a las 21 horas para repasar la semana y expectar el futuro. Un abrazo grande a todos. Pagar el fútbol, que se vaya a Cuba. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Independencia.